mas el justo por su fe vivirá. Eso es un hermoso pasaje, hermanos, de Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde Dios muestra claramente, hermanos, que, y eso lo dijimos en la primera predicación de esta serie, que aquella persona cuya alma no sea recta se va a enorgullecer. Y como hoy día terminamos el capítulo, les comento esto para que puedan tener el contexto general de lo que hemos ido hablando. Y decíamos que muchas veces personas se sienten orgullosas de sus hijos, orgullosas de sus logros, sin saber que el orgullo es pecado. Y a veces decimos, sí, pero es que no es un orgullo pecaminoso. Ahí no lo entienden. Y cuando decimos que no, es que yo me siento orgulloso, pero no es que esté pecando, es que me siento orgulloso de que mi hijo sea, de que mi hija sea, de que los logros y de que hayan alcanzado. Si la Biblia dice que el orgullo es pecado, yo me imagino que todo el orgullo es pecado. No que algunos orgullos no lo sean, es como le he dicho en otras oportunidades, como las mentiras blancas. Las mentiras blancas no son pecado porque son blancas. Las mentiras negras son las feas. Son negras, son malas, porque son negras. No es cierto eso. Es como robarle al rico porque tiene plata. Ahí sí, no es malo, porque tiene plata. Entonces, pero robarle a un pobre sí es malo, es pecado. Y justificamos nuestros pecados y empezamos como en eso. Pero finalmente lo que Dios dice que el orgullo, hermanos míos, es pecado. Dimos un montón de ejemplos de orgullo y hablamos así de la vida de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor mira todo lo que le había hecho y dice, he aquí, todo lo que yo he logrado, parafraseando, todo lo que yo he logrado, el templo, el gran templo, lo majestuoso que he sido al hacer tanta cosa. Y decíamos abiertamente que eso es pecado. Pecado. Y vimos varios otros ejemplos también que terminaban en eso, en pecado, en vanidad. Y hoy día vemos las redes sociales, yo les decía cómo las redes sociales están invadidas de gente que sube todo lo que hace durante todo el día y podemos ver personas que lo único que hacen es hablar de sí, de sus familias, de sus logros, incluso creyentes, de sus iglesias, y de ellos, y juegan al video y finalmente no sé cuándo tienen tiempo para sus familias, primeramente para Dios, para sus familias, para estar en casa con ellos, y tienen tiempo para todo lo demás. Siempre están como pegados en las redes sociales. Entonces eso también es, hermano, es orgullo, es querer hablar de mí mismo, es enaltecerme, mostrar todo lo que yo he logrado, lo bella que son mis hijas, lo inteligente que son mis hijos, en fin, lo santa que es mi iglesia. Y siempre queremos mostrar cosas. ¿Por qué queremos mostrar cosas? Porque el corazón, hermanos míos, es engañoso, es perverso y me engaña, me dice que no estoy haciendo eso, pero que finalmente el resultado de lo que yo estoy viendo es eso. Es un corazón que está envanecido y lo único que quiere mi corazón es exaltarme a mí mismo. Y eso es orgullo, eso es soberbia, eso es enaltecerse. La segunda parte del verso dice, más el justo por la fe vivirá. Dios le dijo eso a Habacuc. Y hermanos, impactó la vida de Habacuc. Impactó la vida de Habacuc. Y tal vez el entendimiento que podían tener en ese tiempo no era la visión que nosotros tenemos. Yo le he dicho a esta congregación muchas veces que nosotros tenemos muchas ventajas comparativas respecto a nuestros hermanos y los santos del Antiguo Testamento, porque nosotros ya sabemos del cumplimiento de la promesa de Dios en la persona del Mesías. Para ellos no existía esa realidad. Ustedes y yo sabemos claramente que Jesús ya estuvo en la tierra, que ya se entregó a sí mismo, ya se humanó Dios en la persona del Señor Jesucristo, que ya la promesa del tiempo ya fue, y que el cumplimiento de la obra del Espíritu Santo en el corazón y sellado por parte del Espíritu Santo en el corazón de todos los creyentes, ya es una realidad en ustedes, en mí, en los creyentes. Ellos no tenían idea de esto que estamos hablando. No tenían idea de esto, no tenían idea de que el cumplimiento de la promesa del Mesías, que en Él estaba la vida, que el Espíritu Santo iba a morar dentro de Él. El Espíritu Santo antes no moraba en el corazón de los creyentes.
Entonces, hermanos, tenemos muchas ventajas comparativas nosotros. Ellos tenían que luchar más añeque que nosotros. Nosotros tenemos el canon completo, hermano, de la Escritura. Ellos no. Entonces, hoy día tenemos muchas más herramientas para ser más santos y mejores creyentes que Habacuc, incluso que muchos de los creyentes del Antiguo Testamento. Y mi pregunta es, ¿realmente lo somos? ¿O miramos la vida de estos hombres a distancia y decimos, qué increíble, cómo lograron tanto? ¿Cómo ellos pudieron ser santos y piadosos teniendo tan poco? Y nosotros teniendo, hermanos míos, todas las herramientas dadas por Dios, todos los medios de gracia, una congregación, hermanos. Teniendo la oración, teniendo todo lo que tenemos, y no lo usamos. Más el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa, hermanos míos, vivir por la fe? En Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. He comentado harto esto con mi familia en general, con Jeff y con mi esposa, le comentaba también, porque me da vueltas. Me da vueltas cómo personas distorsionan la palabra de Dios y dicen lo que quieren decir finalmente. Algunos dicen que este verso quiere decir algo así como que la gracia de Dios es el don, la salvación de Dios es el don, pero la fe es la parte que nosotros ponemos para alcanzar ese don. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Este versículo, hermanos, para muchos es controversial, como también les decía la semana pasada, ya que se debaten entre qué es el don. Si la gracia, si es la fe, si es la salvación misma en sí misma. Y muchos sostienen que la fe no es un don y que esta fe es propia de los hombres o seres humanos. Si así fuera, el ser humano, hermanos, tendría participación activa y propia en la salvación, poniendo con la fe, la cuota que el hombre dice poner. Hay algunos pastores con los que yo he conversado que dicen que Dios le dejó la inteligencia al hombre, para que a través de la inteligencia Dios pudiera conocer a Dios. Yo estoy a años luz de creer eso. No lo veo en la Biblia. Yo no veo eso en la Escritura. Entonces ellos dicen que Dios pondría la gracia en la salvación y el hombre pondría la fe. Esa es la versión de ellos. Esto además significaría que en la caída del hombre no habría perdido todas las facultades. O sea, el hombre no sería plenamente perverso. Es decir, la caída del hombre, sostienen ellos, que no sería total. El hombre no sería depravado entonces. El hombre sería esencialmente bueno en busca de Dios porque Dios dejó la fe, según lo que ellos sostienen, cosa que es errada. Esto implicaría además que la fe no fue afectada por la caída del hombre. Y además sirve al hombre para tener comunión con Dios. Fíjense en esto. Porque si Dios dejó la fe establecida para el hombre, a pesar de la caída, esto significaría que mi fe sería suficiente y única para poder tener comunión con Dios. Aunque este Dios Santo no quisiera tener comunión conmigo, mi fe sería suficiente. Y eso es un error. Porque Dios apartó al hombre de él. Y entonces el hombre apartado de Dios no tiene cómo alcanzar a Dios. Ellos sostienen que sí, a través de la fe. Aunque Dios no provoque ningún medio para tener dicha comunión, ellos sostienen que sí. Esto empeora aún más, hermanos, la postura, ya que pondríamos en tela de juicio también los atributos y la soberanía de Dios. Fíjense en esto, si ellos dicen que nosotros podemos alcanzar a pesar de que Dios no quisiera, porque la fe nuestra sería suficiente, Dios nos está dando la espalda, pero mi fe sería suficiente aún para que Dios me escuchara dándome la espalda. Entonces, yo fuera, aún siendo pecador, teniendo fe, puedo alcanzar a Dios. Eso es lo que ellos sostienen. ¿Y esto qué diría? Que Dios no es soberano respecto de mi vida. No es soberano respecto de la salvación. Porque no podría hacer nada, porque yo tengo fe. ¿Qué importa que tú no me quieras escuchar, Dios, si yo tengo fe? Esta es la postura de ellos. Y eso es un error.
En resumen, hermanos, la salvación no sería una obra soberana de Dios, sino que sería compartida entre hombres y Dios. Seríamos coayudadores en la salvación, poniendo una parte de Dios y una parte de nosotros. La caída del hombre, hermanos, no sería absoluta, sino que parcial. Y el hombre podría llegar a Dios aunque Dios no quisiera. ¿Se dan cuenta lo aberrante y lo abismante que es pensar de esa manera? Pero hermanos míos, yo le decía a mi esposa, yo no sé porcentaje, estos números no los conozco. Pero yo le decía a mi esposa, creo que más del 80% de los creyentes en el mundo son arminianos. Y creen en esto que les acabo de decir. Y los reformados somos re pocos. Y entonces nosotros nos tratan de hereje por creer que Dios es soberano. Nos tratan de hereje por creer que Dios está al control de todo. Nos tratan de herejes por creer que no podemos hacer nada para ser salvos. Gracias. Nos tratan de herejes, hermano, porque nosotros tenemos estas creencias que lo único que hacen es exaltar a Dios. Nosotros creemos en un Dios más grande que ellos. Creemos en un Dios más santo que ellos, en un Dios más sublime que ellos. Porque ellos creen en un Dios que ellos, por sus propias capacidades, pueden alcanzar. Yo creo en un Dios que por mis capacidades es imposible ser alcanzado. Entonces, no es cualquier cosa, hermanos míos, entender la Escritura. No es cualquier cosa estudiar la Escritura. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjense en esto, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito esto? En Habacuc. ¿Quién escribió Romanos? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermano, inspirado por la obra del Espíritu Santo, también se refiere a que el justo por la fe vivirá. Y hermanos míos, yo me hago el siguiente escenario. No es cualquier persona que está escribiendo esto, es el apóstol Pablo. Hermano mío, el apóstol Pablo en su vida, él tenía el convencimiento absoluto de que Saulo de Tarso, que no es Pablo fue después de la conversión, después de la obra de Dios. Saulo de Tarso, hermano, perseguidor de la iglesia, judío, fariseo, hermano mío, celoso de las cosas de Dios, pero de la ley. Él creía y tenía la absoluta convicción de que lo que él hacía le alcanzaba para agradar a Dios. Y él tenía siempre en su mente que persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los que no estaban de acuerdo con él en el cómo alabar a este Dios en el cual él creía servir, hermanos míos, él estaba agradando al Señor. Y eso me decía. Este verso es clave, hermano, nos dice que la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Aquí hay dos palabras que son clave en este verso. Dice que la justicia de Dios se revela por fe. Justicia y revelación. Está hablando de dos aspectos que son claves para el entendimiento de la salvación de los hombres. Nosotros sabemos, y acompáñenme el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 6. Que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sabemos, hermanos míos, que la justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo estudiamos cuando estudiamos la bienaventuranza. La justicia de Dios es Cristo. Es en la persona del Señor Jesucristo. Y que la única revelación actual y activa de Dios, la única revelación actual y activa de Dios en estos tiempos es nuestro Señor Jesucristo en la vida de aquellos, hermanos, a quienes Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que la única revelación actual que Dios hace en la vida de las personas es la persona del Señor Jesucristo para salvación. Y se acabaron las revelaciones. Porque hay algunos que siguen revelando cosas. Pero la revelación actual y activa y la única que está vigente en la vida de las personas y principalmente de aquellos por quien Cristo murió es la persona del Señor Jesucristo. En la
la obra de la salvación. Esa es la revelación. Las demás revelaciones están todas escritas, pero Dios se te revela en tu vida. Y cuando Dios se revela en tu vida, tú despiertas de la muerte a la vida. Y eso hace que tú estés vivo, espiritualmente bien. La Biblia dice, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, una vez más, el ejercicio. Yo no creo en Dios, no me interesa creer, y de repente digo, yo tengo fe, voy a creer en Dios. Señor, tú debes escucharme. Y el Señor, no estoy dentro de los objetivos de Él, pero me da lo mismo. Me da lo mismo porque yo tengo la fe suficiente para alcanzar la salvación y recibirte, si quiero. Aunque tú no quieras entrar a mi vida, yo tengo la fe suficiente para cambiar eso. Y tú debes entrar en mí, porque yo tengo fe. Imposible. ¿Cómo yo puedo cambiar a Dios? ¿Hay algo que yo le agregue a la santidad de Dios? No tengo cómo agregarle a la santidad de Dios. Entonces no hay nada que yo haga que pueda impactar a Dios. Entonces, hermanos, primero, vivimos eternamente por fe, porque la obra que hizo Dios en cada uno de los que antes escogió y nos lleva consigo hasta la glorificación. Entonces, como resumen de lo que es la fe, es que, en primer término, la fe es la obra soberana que hace Dios de despertarnos de la muerte a la vida y nos otorga la fe para poder tener comunión con Él. Sin esta fe es imposible que nosotros podamos tener comunión con Dios. Pero esta fe no es propia, esta fe me es dada por Dios, si no tengo cómo tener comunión con Él. Es imposible que sea mía. Acompáñenme al libro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué obra de justicia podemos agregar nosotros para agradar a Dios y decir, en realidad voy a salvar a Fernando porque en realidad esta obra es impecable? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, palabra clave en la salvación. Nos regeneró, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Fuimos renovados, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, activos, los tres en la salvación de cada individuo, haciendo cada uno su parte. Y para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es la salvación. La obra de Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, no está la intervención humana. Nos da la fe para vivir también en este mundo. O sea, tenemos por una parte que la fe, más el justo por la fe vivirá, es que vivirá eternamente con Dios. O sea, nos dio la fe salvífica, nos dio la fe que nos salva. Más el justo por la fe vivirá eternamente en la gloria con Dios. Pero también dice que más el justo por la fe vivirá en este mundo. Si nosotros no tenemos fe, hermanos míos, no tenemos esperanza para vivir en este mundo. ¿Cómo nosotros podemos vivir en un mundo que no nos pertenece? ¿Cuánto tiempo duras tú yéndote a vivir a la casa del vecino? Tú tomas tus cosas, tu maleta y le dices al vecino, me vengo a vivir con usted, vecino. Y el vecino de buena onda te dice, sí, bueno, pase. Como hace años atrás veíamos con un pastor que nos comentaba, él decía desde el púlpito en esa oportunidad, cuando tú vas a la casa de un pariente, la primera semana eres como el rey, te reciben como rey.
Te sirven un vaso de agua, te ofrecen a cada rato que comer, vamos para allá, vamos para acá, que le sirvo, si quiere se acuesta, si quiere se levanta, usted aquí como dueño de casa, es su casa. La segunda semana ya descendiste a príncipe, ya no eres el rey de la casa. Y ya si llevas 3 semanas ya lo único que quieren es que seas el mendigo y echarte patadas más o menos, porque ya estorba. Hermanos, nosotros en esta tierra estorbamos. Nosotros somos peregrinos, nosotros estamos de paso. Esta no es nuestra casa, esta tierra no es la casa de los creyentes. Porque Dios puso en nosotros una nueva vida, esa vida tiene que ver con las cosas espirituales, tiene que ver con las cosas del Espíritu, con las cosas de la palabra de Dios. Antes vivíamos según nuestros propios pensamientos y en función a ellos obrábamos. Hoy día tenemos un pensamiento que es mucho más alto que el nuestro, que es mucho más sublime que el nuestro. Es nuestro patrón de conducta y fe. Nosotros no tenemos opinión respecto de lo que la Biblia dice, o no debiéramos tenerla. Nosotros ante la Biblia debemos solamente someternos y obedecer. Entonces, cuando empezamos a hablar, y el otro día hablábamos respecto de la homosexualidad, y una persona me decía, sí, yo antes creía igual que tú, me dijo, pero cambié de opinión cuando en mi familia llegó un homosexual. Y hoy día yo lo acepto. Y otra persona me decía, sí, por eso mismo que dice ella, yo no lo juzgo. Y yo le dije, yo sí lo juzgo y yo no lo acepto. Qué intolerante, sí. No puedo tener tolerancia ante el pecado. Porque hoy día mi opinión no es la que importa, porque yo puedo tener parientes homosexuales, y créanme que tengo sobrinos. Tengo sobrinos homosexuales. No acepto su conducta. No porque sea mi sobrino tengo que aceptar su conducta. Yo no puedo aceptar la conducta de un homosexual. Y mi opinión ante eso fue, tú aceptas, sí, es tu opinión, sí. Entonces, si llega alguien y se viola a tu hijo, y se viola a tu hija, y ese familiar te dice, pero tú tienes que aceptarlo, porque una de las enfermedades que no tiene cura es todas las enfermedades que tienen que ver con la pedofilia y todos sus derivados. Hermano, no tiene cura. He escuchado varios psiquiatras que dicen que esas personas no se van a curar nunca en la vida. Ya sea que estén 30 años en la cárcel, aislados, no se van a curar nunca. No tiene cura esa enfermedad. Y es una enfermedad. Entonces la persona, ese pariente puede decirte a ti, sí, pero es que es mi pariente y yo lo acepto así, y tú tienes que aceptarlo porque yo lo acepto. Entonces yo voy a decir que un delincuente, y estábamos viendo noticias, y a raíz de la noticia que sale esta palabra, bueno, entonces yo acepto a los que roban, porque los que roban dicen que roban por necesidad, para darle un mejor estatus a su familia. Y después andan sacándose fotos por allá por Italia, ¿cierto? En Roma, y se mandan fotografías y los pillan por giles porque siempre mandan fotografías de dónde están. Entonces, al final, hermano, ¿qué pasa con que nosotros empezamos a tener opinión propia respecto de la Escritura? Hermano, yo le decía, yo no puedo tener opinión respecto de la Escritura. Yo no puedo decir que es bueno lo que Dios le llama malo. Si tú crees que es bueno a lo que Dios le llama malo, estás en un problema. Entonces, cuando tú veas a una persona homosexual, no puedes decir, bueno, en realidad yo acepto que sea homosexual porque en realidad... ¡No! Si Dios le llama malo, para ti debe ser malo. Si para Dios es pecado, para ti debe ser pecado. Entonces, cuando empezamos a tener opinión, le insisto en eso, empezamos a tener problemas. Estamos en problemas. Aquí algo está fallando. Dios, no creo. La obra del Espíritu, no creo. La palabra de Dios, no. Entonces, ¿qué está fallando? Tú estás fallando. Hay algo en la conexión tuya, en la comunión tuya, principal con Dios, que no está bien. Hay un cortocircuito. Y no puede haber cortocircuitos. Si no se produce un apagón, se cae el automático a cada rato. Y no funciona así. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos, los que somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Él nos va
a nosotros educando, santificando permanente y periódicamente. Siempre. Esa obra es del Espíritu Santo. La santificación es permanente y periódica. Siempre está trabajando. Siempre. A esta hora, cuando duermes, cuando estás solo, cuando estás acompañado, manejando, comiendo, en cualquier circunstancia, la obra del Espíritu Santo no cesa. Está siempre trabajando en la santificación de los creyentes. De cómo vivir en santidad y en obediencia a la palabra de Dios, hermanos. De cómo vivir en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Recuerden que los creyentes debemos ser piadosos, porque la piedad es la manifestación externa de la santidad interna. Y eso hablábamos con mi esposa. La piedad, las personas pueden ser piadosas sin Cristo, pero ¿cuánto les dura? Son atisbos de piedad, son momentos, son obras distantes unas de otras de la piedad. Pero alguien que sea piadoso sin Cristo, imposible. Acompáñenme al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Fíjense lo que dice la Escritura en el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Somos hechura de quién? De Dios. Somos hechura de Dios. Él nos hizo. Creados, dice, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos hechura de Dios en Cristo, las nuevas criaturas. Hechura de Dios en Cristo, ya somos nuevas criaturas. Creados para las buenas obras que Dios preparó. Dios preparó las buenas obras en las cuales nosotros andamos. Hermano, no sería imposible vivir en obediencia a Dios sin el Espíritu Santo. ¿Tú crees ser obediente a Dios sin el Espíritu Santo? Imposible. Y de igual forma sería imposible ser sellado por el Espíritu Santo si Dios no hace una obra de salvación, dándonos la fe, primeramente. Sería imposible. Es imposible, hermano, que criaturas muertas en delitos y pecados tengan fe. Muertos en delitos y pecados, apartados de Dios, con fe. Hay algo que ahí no me suena bien. Entonces Dios nos despertó a nosotros del letargo de la muerte espiritual. Hermanos, ahora vivimos en Cristo. Necesitamos de esta fe para hacer las obras que fueron preparadas por Dios. Ahora nosotros necesitamos de la fe para vivir y andar en las obras que Dios preparó de antemano. Para darle cumplimiento a la palabra de Dios necesito la fe que Dios me da. Y estas obras las preparó Dios de antemano, o sea, antes de que tú y yo pudiéramos existir. Acompáñenme al libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Dice la Escritura del verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, hermanos, las obras de los hombres sin Cristo son trapo de inmundicia. Las obras tuyas, que no son para la gloria de Dios, son trapo de inmundicia. Porque solamente las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas son las obras que agradan a Dios. Entonces necesito fe para saber cuál es la forma de vida que debo tener en pensamiento, en palabras y en obras para poder agradar a Dios. Si no, va a ser siempre mi opinión. Hermano mío, la fe no está disasociada de las obras, no está. No anda la fe por aquí y la obra por allá. No son dos caminos que jamás se cruzan.
hermanos, están entrelazadas, la fe y la obra. Hay muchos creyentes que tienen fe, hermanos, en la fe. Y eso lo he dicho en otras predicaciones. Tienen fe en la fe. Tienen fe en su propia fe. Y menosprecian a otro que pueda tener menos fe. Oye, hermano, yo tengo tanta fe. Di que esta montaña se vuelva para acá. Sácame de mi artrosis. Porque tu fe es tan grande. Entonces, necesito a alguien con mucha fe para que me sane de mi artrosis. Si no importa que Dios no quiera, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es tu fe. Entonces hay personas que tienen fe en la fe. Y yo le he dicho en otras predicaciones, hay personas que tienen fe en la oración. Su oración es tan power, tan potente que conmueven el corazón de Dios. Y Dios dice, no tengo nada más que hacer que concederle. Porque es muy potente esa oración, es muy potente su fe, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer ante una fe tan grande, diga Dios? Sabemos que no es así. Como les digo, hay muchos que tienen fe en la fe. Confían en sus oraciones y no en Dios, quien tiene el control absoluto, el poder absoluto para conceder conforme a su voluntad, conforme a sus planes, conforme a su propósito. Hermanos, nosotros podemos, como lo ha hecho esta iglesia, en reiteradas oportunidades, orar por la sanidad de alguien. Y lo hemos dicho, en esta iglesia hemos visto milagros de vida. Personas que han estado, hermanos, para morir, Dios las ha sanado. Gracias a la oración de esta iglesia. No, hermano Dios, gracias a la misericordia de Dios. Y nos da el privilegio y la oportunidad de poder orar por otros. Pero mi oración no hace nada. Es un medio que Dios dejó establecido para alcanzarlo al Señor Jesucristo también. La fe, hermanos, se debe tener en Dios, como les digo, quien está al control de todo. Él prometió, Él es el que prometió. Y vivimos, hermanos míos, esperanzados. Depositamos fe en su fidelidad, en que las promesas que Él hizo las va a cumplir. Él me prometió vida eterna. Yo creo que voy a tener vida eterna en Cristo. Y la fe que Dios me dejó establecida es para creer en eso. Tengo fe, hermanos, que Cristo estuvo en esta tierra. Yo no lo vi. Tengo fe. Tengo fe que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo. Mi fe me permite ver eso. Mi fe me alcanza, hermanos míos, para ver al Señor Jesucristo a través de la Escritura. Mi fe me permite para ver la obra de Cristo en la Escritura. Mi fe me permite saber que fui sellado por el Espíritu Santo. Pero mi fe no me dice que voy a sanar de mi artrosis, porque no tengo idea si Dios querrá sanarme o no. Porque Dios prometió lo que prometió en su palabra. Hermanos, en su palabra están las promesas de Dios. Hay muchos farsantes que andan por ahí diciendo, Dios me dijo que te dijera. Lo curioso es que Dios nunca les dice nada a ellos, ¿se han dado cuenta? Dios siempre le dice a ellos cosas para otros. Dios me dijo que te dijera. Dios habló a mi vida para que yo hable a la tuya. Pero ya ellos viven como quieren, hacen lo que quieren y le corrigen la vida a todo el mundo, pero ellos jamás. Como les dije recién, hermanos, el apóstol Pablo vivió toda su vida intentando agradar a Dios, cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios que él entendía hasta ese minuto. Él no tenía la revelación de la palabra de Dios en su vida. No le había sido revelado hasta ese minuto el Señor Jesucristo en su vida. Y él perseguía a los que creían en Cristo, pero Cristo no se había revelado personalmente a su vida. Y podemos decir que Pablo era un hombre de fe, sí, era un hombre de fe, pero bajo sus convicciones
persiguiendo lo que él creía en su mente. Entonces él se había plasmado una forma, pero estaba lejos de agradar a Dios. Pero sin Cristo, hermanos míos, quería agradar a Dios sin Cristo. Y hay muchos que quieren agradar a Dios sin Cristo. Y sin Cristo, mis hermanos, te quedas solo en las obras infructuosas. Porque todo lo que Pablo dijo, él mismo dijo que eran trapos de inmundicia. Él no cambiaba nada de todo lo que había tenido alcanzado en su vida por vivir en Cristo. Porque lo máximo que él había logrado era sin ningún esfuerzo de él mismo. Salvación. Y todo lo que él logró con su propio esfuerzo, basura, trapos de inmundicia. Y lo único en donde no tengo nada que ver es el mayor galardón que tengo en mi vida. Y no hice nada por ellos. Lutero, hermanos míos, escribió lo siguiente, comillas: si alguna vez un monje había llegado al cielo por ser monje, yo también hubiese llegado allí. Me pareció súper interesante este escrito de Lutero. Si alguna vez un monje hubiera llegado al cielo solo por el hecho de ser monje, fíjense en esto, o sea, por los méritos de esa persona, créanme que yo estaría allí. Para poder predicar esto tuve que leerme la vida entera de Lutero. Y créanme que me impactó. Y no puedo hablar tanto más de Lutero porque venimos a hablar del Señor Jesucristo. Pero Lutero fue un gran hombre también que hizo mucho. Y me reflejaba y yo hacía un paralelo mientras leía entre la vida de Lutero y la vida de Pablo. Y son vidas muy similares, hermano. De Saulo de Tarso. La vida de Saulo de Tarso y la vida de Lutero son muy paralelas. Lutero, hermanos míos, hacía pero de todo en cuanto hay para agradar a Dios. Pero obras infructuosas sin Cristo. Porque todo lo que hacía lo hacía sin Cristo. Porque no había sido revelado por su vida. Hasta que encontró Romanos capítulo 1. Él había leído Habacuc, créanme que más veces de las que tú has leído cada versículo de la Biblia. Él había leído Habacuc 2:4 muchas veces en su vida. Pero sin la lumbrera del Espíritu Santo. Su intelecto no le dio para comprender la Escritura. Porque no es por intelecto. Porque las cosas espirituales, hermanos míos, no se han de entender intelectualmente, sino espiritualmente. El Espíritu te da la revelación a través de la persona del Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante no te va revelando la Escritura, te va iluminando para entenderla. Porque la revelación es única y exclusivamente la obra de Cristo en tu vida. Y de ahí en adelante te ilumina para ir entendiendo la Escritura. Y en la obra del Espíritu Santo te va capacitando periódicamente, todos los días, a cada momento, para que seas siempre más santo y te parezcas más a Cristo. Nada es tuyo, nada es mío. Todo es de Cristo. Sin Cristo, hermanos míos, no somos justos. Pues no hemos sido justificados por Él. ¿Puede alguien sin Cristo ser justo? Imposible. Porque la única obra de justicia es la que hace Dios en tu vida, en la persona del Señor Jesucristo. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 3, por favor. Al libro de Hebreos. Voy a leer el verso 2, dice, capítulo 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. El verso 1 dice, es pues la fe. Es pues la fe. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia y veía este versículo, no lo entendía. No lo podía entender. Y yo lo encontraba que estaba muy lleno de tecnicismo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar de que es simple, mi intelecto no me daba para entender esto. Y yo decía, ¿por qué no lo dicen más fácil? Y por ella, dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Y hermanos, esto es increíble.
Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, ¿cómo puedes tú creer que todo lo que yo te estoy predicando ahora de la palabra de Dios es verdad? Solo por la fe. Solo por la fe. No hay otro modo. No hay otro modo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Recuerden que solo 2 personas no han muerto en toda la Escritura y han podido ascender al cielo. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense qué importante. Antes de haber muerto, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradas a Dios sin fe? ¿Cómo eres santo sin Cristo? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía, fíjense en esto, a Dios le fue advertido por Dios de cosas que jamás habían sucedido. Ni él, ni ningún contemporáneo había visto llover. Cuando Dios le dice que va a haber un diluvio si no hay ni lluvia, ¿cómo es el diluvio? ¿De qué están hablando? Y se acerca Noé a la gente y le dice, oye, va a haber un diluvio, y la gente no le cree. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque va a haber un diluvio. ¿Quién es un diluvio? Exceso de lluvia. ¿Y qué es la lluvia? Mucha agua que cae del cielo. Y como si nunca ha pasado eso. Entonces es imposible creerle algo que no había visto. Bueno, la fe lo hizo creer. La fe le hizo creer a Dios. ¿Y esa fe le era propia? Con temor, hermanos, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia viene por la fe. Cristo, hermanos míos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. También otro gran ejemplo de fe, hermanos míos, Abraham. Abraham se le dice que vaya, y él no pregunta dónde. Camina en esta dirección, y en esa dirección caminó y fue. ¿Hasta dónde? Bueno, el Señor te va a decir. ¿Hasta cuándo? Va a llegar el momento en que va a saber todo, pero hoy día camina por fe. Y yo pienso en los predicadores de hoy día, en los mega eventos que preparan. ¿Se han fijado los mega eventos? Las conferencias y todo lo que preparan hoy día. Y vienen predicadores de allá, predicadores de acá y predicadores de todos lados. Y les tienen, hermanos, tremendos hoteles. Les tienen que pagar hoteles. Jets privados. Y les tienen que tener una comitiva, que les prepare esto, que les prepare lo otro. Y hermano, tiene que estar todo preparado. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? Yo te diré. De tu tierra y de tu parentela. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Así estamos tú y yo, hermano. Estamos en tierra ajena. Por eso es difícil. Por eso es difícil. Hermano, por eso los extranjeros les cuesta más. Les cuesta más porque están en tierra ajena. Todo es nuevo. Todo. Tienen que trabajar el triple que nosotros que estamos acá para poder alcanzar la mitad de lo que nosotros alcanzamos. Tienen que sacarse la mugre y trabajar. La soledad, la incomprensión, los momentos de nostalgia, que son hartos. A veces tú y yo lo pasamos más o menos mal, imagínense un extranjero. Entonces cuando están con familia ya no es tanto.
para los extranjeros que están solos y que han tenido que dejar sus familias allá. Es difícil, no es fácil, hermano. En tierra prometida, hermano, ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Abraham le creyó todo eso. Fíjense que todos hicieron algo. Por la fe todos hicieron algo. Por la fe Abel ofreció un sacrificio mayor. Por la fe, hermanos míos, Enoc fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto, él vivió una vida que agradó a Dios. Todo por la fe Noé le creyó a Dios e hizo. Entonces, hermano mío, la fe te hace hacer cosas. Entonces, cuando en esta iglesia yo veo que no hay ningún compromiso de los hermanos por hacer nada y me hablan de fe, yo digo, ¿de qué fe me están hablando si no son capaces, hermanos míos, de nada? Si la fe es activa, la fe te mueve, la fe te hace salir, te hace ir, te hace venir, te hace hacer cosas. Te hace llegar a la iglesia, hermano mío, te hace cooperar ordenando sillas, siendo el portero, hermano mío, poniendo esto, poniendo lo otro. La fe no te permite solo llegar acá, te hace hacer cosas. Estos hombres de fe, hermanos míos, si lean por favor Hebreos y tómenle sentido, Hebreos capítulo 11, tómenle sentido que cada uno de los héroes de fe que aquí aparecen, todos hicieron algo, movidos por la fe te mueve, la fe no te deja impávido. Pero hay algunos que tienen una fe muerta. Ya leímos lo que dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe a través de las obras. Entonces no basta que tú digas yo tengo tanta fe, pero para callado. Para mí no. Hermano mío, la fe te mueve. La fe no es inactiva. Hermano, ¿qué es la fe? Creer y vivir en función de la palabra de Dios. Eso es la fe. Creer y vivir en función a la palabra de Dios. Dios dice que debemos esperar tierra nueva, cielos nuevos. Amén, creo eso. Dios dice que cuando muera me va a llevar con Él, creo eso. ¿Y qué méritos he hecho yo? Ninguno. De méritos, todos los días a cada momento. Entonces la fe es, hermanos, creer y vivir en función a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús, hermanos, nos deja su testimonio personal respecto de eso. Y aquí está escrito. Hermanos míos, Él le creyó a su Padre y vivió en perfecta obediencia a las instrucciones de su Padre. Ese es el testimonio que debemos dar. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él le creyó a su Padre y Él hizo todo lo que su Padre dijo. Eso es fe. ¿Me crees? Entonces vive como te mando. En perfecta obediencia. La fe, hermanos míos, como conclusión de todo este tema, de Habacuc, capítulo 2, verso 4, es que creer y vivir en función de la palabra de Dios. Oramos así.